Hola, muy buenas tardes. Dios los bendiga. Iglesia Cristiana del Arca, un abrazo. Cada persona que nos visita, que nos sigue en estas transmisiones, Dios los bendiga. Un abrazo, por favor. Recíbanlo bien caluroso de parte de nosotros de Iglesia Cristiana del Arca. Siéntase parte, comparta este video, por favor. Pues estamos listos para comenzar. Vamos a ver un tema más o menos breve, pero importante, ¿sí? Muy importante. Mi nombre es David Cano, por si alguien no me conoce, y pues estamos listos. Estamos siguiendo una serie de mensajes muy interesantes de la segunda carta de Pedro, y el día de hoy pues vamos a avanzar en algunos versículos. Lo estamos viendo versículo por versículo. Eso es muy importante hacerlo también, ayuda mucho. Los domingos yo predico típicamente versículo con versículo, es decir, temático a través de toda la Biblia, ¿sí? Eso lo hago para demostrarle a las personas que toda la Biblia es tan importante y tan interesante y habla de todos los temas habidos y por haber. Pero hoy entre semana vemos versículo por versículo, entonces enriquece muy bien, ¿sale? Muy bien, pues vamos a orar para comenzar, ¿le parece? Muy bien. Señor, en esta hora te damos gracias porque podemos acercarnos como los apóstoles se sentaban a escucharte. Así hoy nos vamos a sentar todos para escucharte, para leer tu palabra. Te pedimos, por favor, que no nos permitas ver este tema de una manera intelectual, sino de una manera espiritual, con un corazón espiritual. Te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Habla a nuestras vidas, Dios. Amén. Muy bien. El tema de hoy es un tema muy importante. El tema es: ¿aprendiste algo? Bien, manténlo presente. Otra vez, ¿aprendiste algo? Bien, felicidades, pero hay que mantenerlo presente. Porque ¿sabía usted que los problemas matrimoniales que se dan, los problemas familiares, los problemas de relaciones entre seres humanos, se complican porque olvidamos las cosas que ofenden a la otra persona? En el trabajo hay problemas porque olvidamos tener en cuenta actitudes buenas que debemos de tener. Nos olvidamos de esas actitudes y luego después ofendemos a otras personas sin la intención de hacerlo inclusive. ¿Me estoy explicando? Entonces, los problemas que ocurren en todos los ámbitos, ya sea mecánicos, eléctricos, en el hogar, de relación patrón-empleado, en una universidad, en todas las partes, en todas las áreas, se hace algo, se llega a una conclusión, se aprende un concepto, se descubre algo, pero luego a veces se olvida. Eso es un error que a veces cometemos involuntariamente, es decir, se nos va olvidando, ya cuando menos pensamos, volvemos a tropezar con la misma piedra. ¿Le ha pasado lo mismo? Vuelves a cometer el error otra vez de la misma forma, así, de la misma manera. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Es importante este tema. Sí, vamos a comenzar en el versículo 12. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Sígame con cuidado. ¿Está listo? ¿Tiene su Biblia, cuaderno? ¿Listo? Vamos, ok. Por eso siempre les recordaré estas cosas. Está escribiendo el apóstol Pedro, inspirado por Dios. Dice, les recordaré estas cosas. Dice, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Qué interesante texto, ¿eh? Porque dice, o sea, es gente que ya conoció a Jesucristo, están afianzados en la verdad que tienen. Pero dice, de todas maneras, dice, siempre les recordaré estas cosas. Qué interesante. Ahora, ¿qué cosas? Bueno, todos los versículos anteriores que hemos estado viendo, ¿sí? Añadir al conocimiento, dominio propio, todo lo que vimos anteriormente, dice, yo les recordaré estas cosas, perdón. Pedro acaba de escribir unas promesas muy importantes. Está hablando anteriormente del reino eterno de Dios, pero habla de esa llegada y de la culminación que va a suceder, que un día vamos a recibir una recompensa increíble de Dios y cómo es importante caminar con Dios porque Él nos va a dar una herencia eterna, etc. Pero Pedro nos recuerda los fundamentos de la vida cristiana. O sea, arranca el capítulo 1 de segunda de Pedro y pone toda una serie de fundamentos
bíblicos, prácticos, que tenemos que llevar a cabo, porque si usted se fija, los miércoles pasados, toda esa cadena de añadir a tu conocimiento o a tu virtud dominio propio, al dominio propio vas añadiéndole más fe, etcétera, etcétera. Eso como que mucha gente dice, sí, ya lo he escuchado, pero es que aprendemos por repetición. Cuando usted escucha por primera vez algo, aunque ya lo sepa, ya lo empieza a asimilar, necesita llegar al punto de hacerlo parte de su vida. Lo practicas la primera vez, pero luego lo haces parte de tu vida. Ese es el punto del apóstol Pedro, de Dios a través del apóstol. Dios está enfatizando muy, muy fuerte que no olvidemos el fundamento por el cual eh, tuvimos vida nueva. O sea, una persona llega a la iglesia, por ejemplo, y empieza a crecer, empieza a conocer, empieza a desarrollar. ¿Por qué empieza a hacer eso? Porque practica justamente todo lo que vimos aquí en el capítulo 1 anteriormente. Lo empieza a practicar, empieza a buscar a Dios, tiene un corazón inocente o como un niño o una niña buscando. Pero luego todo eso se va perdiendo porque creemos la mentira de que ya lo sabemos. Entonces, mucha gente sabe algo, eso está bien, pero luego lo olvida. Por eso el título de hoy es, ¿aprendiste algo? Me refiero en Dios sobre todo. Bien, manténlo presente. Nuestro problema es que no lo mantenemos presente. Los problemas matrimoniales es porque uno de los dos o los dos no mantienen presente cómo es vivir en matrimonio. Llega un pleito, una pelea, se enojan, etcétera, etcétera. Luego llegan a un punto de quiebre, luego reconocen sus errores, se frustran, lloran, se vuelven a decir cosas, se vuelven a frustrar, se perdonan y finalmente pasa esa etapa. Viene la reconciliación, se abrazan, todo muy bien. Pero ¿qué sucede? Días después se olvida cuál fue el problema. Se olvida lo que ocasionó el problema. Y entonces tienen que volver a hablar otra vez el matrimonio. Es que no me gusta cuando me tratas de esa forma. Es que no me gusta cuando me hablas así o te comportas de esta forma. La otra persona dice, ay, sí es cierto, ya lo habíamos dicho. Perdóname, me equivoqué otra vez. Entonces la otra persona puede juzgar o puede pensar, no, es que no es cierto, tú lo dices nada más de palabra. No, yo pienso que en muchos problemas de relaciones no es que la persona lo haga adrede, de veras. Yo me he fijado que muchas personas no lo mantienen presente. No lo mantienen presente. Dios te dice cómo vivir en matrimonio, pero ¿por qué entonces hay problemas? Porque no lo mantienes presente. Ya lo sabes. De hecho, si hay un panel, te puedes sentar y vas a ser un experto, pero no lo mantienes presente en tu vida con tu esposa o con tu esposo. Se olvida. Con los hijos es igual. Entonces, en la vida cristiana, lo que está enfatizando aquí en estos textos es precisamente que debemos entender que esto no se puede aprender una sola vez y ya. No, se debe estar recordando constantemente, aunque ya lo sepa. ¿Sí? A pesar de que los que iban a recibir esta carta de parte del apóstol Pedro ya sabían la verdad, ya eran cristianos, ya habían sido bautizados, tenían una vida nueva. ¿Por qué vuelve a mencionar todo esto como si fueran nuevos? ¿Sabe por qué? Le dice, si tienen fe, agréguenle virtud, y luego esto, y luego aquí, y empieza a explicar toda una serie de fundamentos cristianos impresionantes. Es como si usted va con un cocinero y le dice, un chef, va con un chef, le dice, bueno, recuerda que el uso de los cuchillos es así. Tu lugar debe estar despejado o limpio. Y acuérdate que cuando hagas salsas es importante esto y esto. De pronto se ve raro, pero es que a veces se necesita eso. Mire, le cuento una historia interesante. Philip Jackson, creo que se llama, el que era entrenador de básquetbol de los Bulls de Chicago cuando estaba jugando Michael Jordan, Scottie Pippen y todos ellos. Fue una de las grandes generaciones, un gran equipo, ¿no? Era como el Barcelona cuando estuvo Ronaldinho y luego Messi, Márquez, todos ellos, tenía que mencionar un mexicano, perdón, todos ellos, fue un gran equipo, dicen los conocedores de fútbol. Así de básquetbol también fue en la era de Jordan. Bueno, cuando se acaba la era de Jordan, lo contratan al entrenador y lo llevan a los Lakers de Los Ángeles. Ahí estaba Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal es un gran jugador, era un gran jugador. Pero
lo primero que hizo él, llegando a los Lakers, los enseñó a botar el balón. Imagínate llegar con un equipo de profesionales y decirles, vamos a aprender a botar el balón. ¿Qué está haciendo? Empezó por eso. O sea, ¿por qué? Porque es fácil olvidar lo básico y no sabemos por qué seguimos teniendo dificultades, por qué hay desánimo, por qué hay frustración. ¿Sabe por qué? Porque se olvidó lo básico. Entonces, esta carta está muy enfocada en decir, se los voy a recordar una y otra vez. Mire, cada domingo aquí en el Arca, cada domingo, cada semana, damos temas que hay gente que dice, sí, bueno, eso sí lo tengo se ha hablado antes, ya lo sé. No, nunca tomé esa postura porque allí empieza el problema. Siempre tenemos que tener un corazón de mantener presente lo que ya sabemos. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es decir, yo ya sé eso y otra cosa es mantenerlo presente. Por ejemplo, yo puedo, yo de joven corría, por ejemplo, corría 7 kilómetros, 8 kilómetros. Ok. Pero no quiere decir que como ya sé algunas cosas que aprendí mientras corría, no quiere decir que ahorita soy un corredor de 8 kilómetros. No, claro que no. Soy un caminador de 4 kilómetros apenas. Pero, ¿qué pasó? Bueno, es que no lo mantuve presente. Entonces, no porque sepa hacer algo, quiere decir que ya de por vida ya lo sé. Escúcheme bien, por favor. Ese es el error número 1 por el cual muchos cristianos dejan de crecer, se desaniman y se apartan. Porque se confiaron en que ya saben y ya no están recibiendo información nueva. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando alguien llega nuevo a la iglesia y va creciendo y desarrollando, ¿qué es lo que sucede? Va creciendo, va avanzando. ¿Sabe por qué? Porque tiene un corazón de aprender. Es fiel, entiende lo que son las finanzas y quiere ser fiel en las finanzas. Entiende lo que Dios dice de las finanzas, entiende lo que Dios dice de tu conducta hacia la gente, entiende lo que Dios dice. La gente empieza a comprender acerca de asistir a la iglesia fielmente y empieza a absorber toda esa información. Es como el niño de kinder que, mamá, me encargaron esta tarea, mamá, tengo que llevar mi loncherita, mamá, mis crayolas, mamá, esto, o sea, cuida todo eso. Ya en segundo de primaria, y tu cuaderno, me dijo, quién sabe, mamá, lo traigo perdido. O sea, empieza bien, pero puede irse descuidando porque se confía. Recuerdo cuando estuve en la secundaria, nos dijeron, en la preparatoria, perdón, casi el 25% de este salón lo van a correr de esta escuela porque va a reprobar y no va a seguir, no van a graduar. Hasta un 30% puede pasar o más. Wow. Y luego nos explicaba la maestra, el primer año es el gran sedazo. Los que no hacen tareas, los que vienen a jugar, ellos van a salir en el primer año de la preparatoria. En el segundo año, algunos se pueden confiar. Los que van a ser despedidos de la escuela o que los van a correr o van a reprobar, es porque en segundo año, como ya pasaron el primero, se esforzaron, pero en el segundo año se confiaron. Y entonces van a reprobar materias, no las van a pasar y no van a llegar a tercer año. Nos dijo la maestra, la asesora. Van a graduar los que tengan presente que son estudiantes y que tienen que hacer cosas de estudiante, tienen que cumplir como estudiantes. En cuanto dejen de tener eso presente, empiezan a ser candidatos para que los corran de esta escuela. A mí eso se me quedó muy, muy grabado. Y sí, efectivamente, pasó exactamente como dijo. El primer año fue el sedazo. El segundo, los que se confiaron ya los andaban corriendo. Y el tercer año, pues llegaron llegamos los que queríamos graduar, ¿no? Entonces, un equipo deportivo, otro ejemplo, es que esto es el énfasis de este tema. Un equipo deportivo que va a un campeonato, a las Olimpiadas, por ejemplo, ahora que ya vienen. ¿Cómo te preparas? Un equipo de voleibol o de fútbol, ¿cómo se prepara? ¿Cómo le hizo México para ganar el mundial, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en fútbol en Londres? ¿Cómo le hizo? Estudiaron y estudiaron, repasaron jugadas de tiros de esquina, de penaltis, o sea, hicieron todo lo habido y por haber. Así que no fue una vez. Pregunta, ¿por qué entonces el cristiano toma la actitud de yo ya sé eso y baja la guardia? Se le olvida su Biblia, ya no tiene cuaderno, ya no toma notas, ya no pone atención, está viendo el tema mientras está haciendo otras cosas o está pensando en otras cosas. Ojo, eso es que ya aprendiste algo, pero ya lo estás dejando de tener presente.
Entonces hay gente que se pregunta, ¿por qué me fui desanimando? Por esto. Esta es la raíz. ¿Sí? Entonces, ah, si un error que se comete te puede sacar de los Juegos Olímpicos, imagínate en la vida cristiana. O sea, tienes que cuidar no ir entrando a ese proceso. A este proceso de decaimiento se va llegando poco a poco. ¿Sí? Estas personas ya estaban confirmadas en la verdad, pero el apóstol me impresiona cómo dice, se los voy a recordar una y otra vez, lo básico de la vida cristiana. Interesante, ¿verdad? Mire, vamos a leer nuevamente el verso 12 para ya pasar al verso que sigue. Versículo 12 dice, por eso siempre les recordaré estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo anterior del versículo 11 hacia atrás. Por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. O sea, ahorita en la noche antes de dormirse, yo les sugiero que tenga su Biblia ahí a un lado y vaya leyendo esta carta de Pedro. Lea estos versículos del 1 al 11 antes de dormirse. De veras, le animo a que haga esto. Va a ser fascinante. Medítelo. Medítelo. Esta semana, estos 3 días, antes de la votación del domingo, antes de la reunión del domingo aquí en la iglesia, medita estos textos. Lea estos versículos cada noche, una y otra vez. Y pregúntele a Dios, escárvele, pregúntele a Dios qué le quiere enseñar y va a encontrar tesoros fascinantes, errores que está cometiendo, cosas que debe agregar a su vida. ¿Me explico? Entonces, nunca debemos de caer en la idea o en la actitud sobre todo, eso ya lo sé. ¿Sí? Mire, versículo 13, sígame. Además, considero que tengo la obligación. ¿Sí? No solamente lo va a estar recordando, dice, además considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria, o sea, volver a traerlo a la mente otra vez. Dice, mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, o sea, mientras tenga vida. Verso 14 dice, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante, o sea, parece que Pedro tenía un sentir espiritual tan cercano de Dios, una intimidad tan hermosa con Dios, era uno con Dios, que él sabía que su tiempo se estaba acercando. ¿Qué es lo que haces cuando te vas acercando a tu momento de morir? Vuelves a los valores eternos más importantes. ¿Cuáles son? Lo que dice Dios. Por eso dice, tengo la obligación de refrescarles la memoria. Pedro sabía que era justo recordarle a estas personas, a estos hermanos de estas iglesias, todo esto. Y él sabía, escucha bien, él sabía que era tan importante y la obligación de recordárselos. ¿Sabe por qué? Porque ellos también un día iban a morir. Ellos también iban a morir a un día. Piensa en esto. Si muriéramos mañana, ¿qué de lo que tenemos importa? ¿Qué de lo que hay alrededor suyo importa? Si usted va a morir mañana a las 5 de la tarde, ¿qué de lo que tiene en su habitación importa? ¿Qué de lo que le está dedicando tiempo importa? Una persona dijo una vez, es que a lo mejor me muero en un mes. Esa persona empezó a venir a la iglesia porque lo iban a operar, una operación delicada. Empezó a venir a la iglesia bien puntual, sin faltar. Pastor, ¿qué leo de la Biblia? Digo, mira, haz el devocional que damos aquí, lee así, etcétera. Ya le dije que leer los evangelios, no sé. Ok, muy bien. A la semana siguiente me dijo, ya leyó como 30 capítulos de la Biblia. Y luego me dijo, pastor, ¿por qué hay que orar ahorita? ¿Qué es urgente orar? Digo, ¿te acuerdas de la cadena de ayuno? Ahí ponemos las peticiones más importantes, se publican en el arca, en la página, etcétera. Muy bien, voy a estar orando por eso. Y luego me decía, pastor, en mis finanzas quiero hacerlo correctamente. Hice esto, así. Le digo, no, mira, ahí está tesorería, habla con ellos. Yo no manejo lo que es diezmos y ofrendas. Ahí está tesorería. Habla con los encargados. Perfecto. Fue y todo. Y me decía, ya, pastor, ya. Estoy totalmente bien con Dios. ¿Sabe por qué esa persona hizo eso? Porque sabía que iba a morir. No sé si a veces será bueno que antes de morir nos avisara Dios, que nos avisaran. En 3 meses vas a morir. ¿Qué vas a hacer en 3 meses antes de morir? ¿No te vas a meter tiempo extra? ¿No vas a ponerte a pulir tu carro para dejarlo nuevecito? Creo que no. Arreglas las cosas más importantes, las cosas eternas. Entonces, Pedro consideraba que su cuerpo ya era como si fuera una tienda de campaña, una casa, que ya se está deteriorando, que ya se está
que ya se está terminando. Entonces, cuando una tienda ya se va terminando, se va acabando, en ese momento, pues no vas a invertir mucho tiempo en arreglar esa casa. Vamos a decir, si usted se va a morir en 3 meses y su casa se está deteriorando y usted se va a morir, ¿a qué dedicas esos 3 meses? No los vas a dedicar a pintar la casa y decorarla y cambiar alfombras. No arreglas la casa, arreglas tu corazón con Dios. Eso es lo que debemos de tener en cuenta siempre. O sea, mi corazón es lo más importante, mi vida con Dios es mi más grande tesoro en la vida. Otra vez, tu más grande tesoro no es tu carro, tu trabajo, tu casa, nada, ni siquiera ¿cómo diré? Todo lo que has logrado en general, eso no es lo más grande. Lo más grande, lo más importante en realidad es tu relación con Dios, tu relación genuina con Dios en todas las áreas. Si lo buscas, si vas a la iglesia, si pasas tiempo con Él, cómo manejas tu economía, cómo te relacionas con tu familia, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante. Si hay resentimiento, si hay juicio, si hay cualquier cosa, vas dejando eso porque ya te vas a morir. Rara vez una persona dice, me voy a morir en 3 meses, necesito dejar, arreglar mi casa a como dé lugar. Y quieres dejar tu casa pintada, muy bonita, para morirte. Voy a remodelar la cocina porque me muero en 3 meses. Nadie que sea congruente hace algo así. ¿Me estoy explicando? Las las casas se deben de cuidar, pero cuando ya te das cuenta que hay prioridades, debe haber un cambio. Eso es lo que está diciendo. Por eso es importante recordar todo esto. Usted va a guardar sus recursos para lo más importante, ¿no? Guardas tu tiempo. O sea, ¿dónde vas a dedicar tu tiempo? Lo dedicas a lo eterno, a lo que va a durar toda la vida. No lo dedicas a lo temporal. ¿Cómo sabía Pedro que en breve iba a abandonar su cuerpo? Bueno, él estaba envejeciendo y él se estaba dando cuenta de eso y tal vez tuvo un sentir en su corazón. Tal vez había mucha persecución y él percibía eso ya cada vez más cerca de su vida. Cada vez más cerca a su alrededor, él veía que atrapaban a algunos cristianos, el Imperio Romano, etcétera. Entonces, la historia de la iglesia nos dice que Pedro murió como mártir. Él dijo que no, dice la historia que él no se sintió digno de morir crucificado, pidió que muriera crucificado, pero de cabeza, porque él decía, no soy digno de morir como mi Señor. Entonces, Pedro estaba bien consciente de lo que estaba diciendo. Ahora Jesús le dijo esto, que de qué tipo de muerte iba a morir. Vamos al verso 15, sígame por favor. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Qué impresionante herencia. Me encanta esto. O sea, muchas personas mueren y se acaba todo lo que hicieron. Pero ¿qué haría usted para asegurarse que aún al morir ayudara a sus familiares, a sus amigos que les habló de Dios? ¿Cómo les ayudo? Tal vez les puede ayudar dándoles un carro, heredándoles la casa, sí, pero eso se va a acabar también. Pero aquí está hablando de algo eterno, algo que vale la pena. Entonces, Pedro está, ¿qué herencia dejaría usted a sus hijos? Dice, yo me voy a esforzar para que aun cuando muera, quiero que ustedes tengan bien claro todos estos principios eternos de vida eterna, principios que Dios enseña, principios de vida, cómo buscar a Dios, cómo ser parte de una iglesia local, cómo caminar con Él, cómo vivir la gran comisión, cómo vivir el gran mandamiento, cómo dar ejemplo a mis hijos de una vida increíble y que aun cuando yo muera, ellos sigan con ese ejemplo. Ellos no olviden ese ejemplo. Hay que dejar diarios, cuadernos, videos. Hay que dejar una herencia a nuestras generaciones que vienen para que sepan que esto es lo más importante. Porque todo va a pasar. Todo va a pasar. Va a pasar las redes sociales, va a pasar Netflix, va a pasar un trabajo, una fábrica. Apple va a pasar tarde o temprano. Todo va a pasar. Mire, se decía, el petróleo es tan importante en México y en el mundo. Hasta que llegó el carro eléctrico. Ahorita el petróleo se está devaluando y va a la baja. Ya BMW, Mercedes, Porsche y otras, sobre todo Tesla, ellos ya no están produciendo prácticamente vehículos con motor a gasolina. Ya es más bien todo eléctrico. ¿Por qué?
porque todo eso va a pasar, todo eso se va a acabar por otra cosa nueva que va a llegar. Así lo espiritual va a permanecer siempre y todo puede cambiar aquí en la tierra. Esto es lo que está haciendo énfasis en recordarnos, seguir creciendo. Si ya tienes fe, ya estás en Cristo, perfecto. Ahora congrégate fielmente. Ya lo estoy haciendo. Ahora busca un devocional. Ahora comparte con otros de Jesús. Ahora ve a la semana una película cristiana con tu familia para que crezcan. Ahora conéctate muy puntualmente en la transmisión del miércoles. Trae algún invitado el domingo. Ora por la ciudad, ora por las elecciones, ora por las iglesias en el mundo, ora por los misioneros. O sea, agrégale más, métete más, sacudas el polvo. Es lo que está diciendo Dios en su palabra. No se queden estáticos, no vivan esa vida monótona, vacía, quebrada, llena de compromisos con cosas y con el mundo que va a pasar. Mejor llene su vida con cosas espirituales que te reditúan a futuro. Que la vida eterna es lo que va a durar eternamente. Válgame la redundancia. Esta es la enseñanza escrita de los apóstoles. ¿Quién dejó este legado? Dios a través de los apóstoles. Ahora, ¿quiénes fueron los apóstoles? Personas que lo vieron cara a cara. Los apóstoles vieron a Jesús, vivieron con Él, convivieron con Él. O sea, estamos recibiendo este tesoro escrito en la Biblia, estos versículos, de alguien que sabe de lo que está hablando, alguien que sabe que lo vivió. Amén. Entonces, sacudámonos el polvo. Siempre hay que tener esa actitud de aprender, pero aprender para mantenerlo presente. Escuche bien. ¿Sabe cómo se le hace cuando una persona viene y me dice, pastor, estoy bien desanimado, me siento frustrado, triste, vacío con Dios, quiero empezar de nuevo? ¿Sabe qué es lo que hago? ¿Sabe qué es lo que se hace? Vuelve a lo básico. Vuelve a leer la Biblia con ese corazón abierto a que Dios te hable. Vuelve a orar como la primera vez que lo buscaste. Vuelve a venir a la iglesia. Sé fiel en tus finanzas. Lee la Biblia. Escribe lo que Dios te dice en la Biblia. Pide perdón a quien tengas que pedirle perdón. Entra a los grupos vida. Crece, aprende. Procura leer todo el Nuevo Testamento. Lee más y más Biblia. La gente empieza a hacer todo eso y en 3, 4 días la gente me ha dicho, Dios es muy bueno, me siento otra persona. Gracias, pastor, por ese gran consejo que me dio. Pues ese gran consejo es el mismo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Les voy a recordar lo básico una y otra vez. Es lo que voy a hacer. Les voy a recordar lo básico una y otra vez. Qué impresionante, ¿verdad? Mire, verso 16. Vamos a ver juntos aquí el verso número 16. Me gusta. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, porque vimos con nuestros propios ojos. O sea, ellos estaban dando testimonio de lo que vieron con sus ojos. Dice, otra vez, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Otra versión de la Biblia dice fábulas. No dice eso. Perdón, o sea, no nos hablaron de fábulas ni de cuentos supersticiosos. Dieron testimonio de la grandeza de Dios que vieron con sus propios ojos. Pedro declara solemnemente, dice, yo soy apóstol y yo vi todo esto. Y todos los apóstoles dieron su vida por Jesús. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que esos hombres no estaban jugando. Esos hombres supieron, palparon la vida eterna, así como usted y yo. Así es que esto es un camino seguro. Por eso hay que entrar, aprender y permanecer en él. Y cuando se desconecte, vuelva otra vez a lo básico. Vuelva a crecer, vuelva a aprender, vuelva a levantar sus manos en la alabanza, vuelva a orar. Los viernes tenemos oración a las 6 de la mañana. Vuelva a orar el viernes. No se desvele el sábado para que esté temprano el domingo. Vuelva a lo básico. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar mucho, te va a garantizar que vas a estar en el camino correcto haciendo lo básico. Cuando alguien tiene diabetes, por ejemplo, ¿qué te dice el médico?
o una enfermedad del corazón, alta presión o no sé, coma saludable. Ah, ya sabía. ¿Qué más? Salga a caminar, tome agua, vitamínese, coma verduras, no, quite esto y agregue esto en sus alimentos. No se desvele, etcétera, etcétera. ¿Y luego qué va a pasar, doctor? Pues tómese su medicamento, pero haciendo todo esto va a ayudar mucho. Vuelva a lo básico. Doctor, me sentí muy bien, pero ahora me estoy sintiendo mal. ¿Por qué? Vuelva a lo básico nada más. Así de sencillo. Podemos reconstruir con exactitud todos los acontecimientos. Pero asegúrese de que aunque reconstruya todo lo que vieron los apóstoles y todos los principios bíblicos para vivir, asegúrese de tenerlos presentes en su vida diaria. No ayuda a saber teología y no tener lo básico como cristiano. Yo cuando quería servir a Dios, quería ser predicador, yo le pregunté a la hija de mi pastor, me acuerdo a Miriam, le pregunté y me impactó tanto su respuesta. Le dije, Miriam, tengo 6 meses aquí viniendo a la iglesia y quiero ser predicador. Ando predicando en hospitales, voy y le hablo a amigos, etc. Llevaba gente los domingos a la iglesia. Yo quería compartir lo que Dios había hecho en mi vida. Pero me llamó mucho la atención que le dije, ¿cómo le hago para ser un predicador? Ella me dijo, bueno, lo primero que necesitas hacer, así, lo primerito que necesitas hacer es empezar por lo básico. O sea, empieza por lo básico. No faltes a la iglesia. Cuida tus finanzas para Dios. Aprende a hablarle a otros de Jesús. Lee la Biblia. No faltes a la reunión. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Pero eso se me hizo tan interesante porque fue algo muy básico. ¿Me estoy explicando? Así es que cuando Pedro vio la majestad de Jesús, hubo muchas ocasiones donde Pedro estaba tan impactado. Por eso Pedro dice, esto se los voy a recordar una y otra vez. No olviden lo básico. Amén. Bueno, vamos a orar. Yo terminé. Vamos a orar juntos, ahí donde está, por favor. ¿Le parece? Acompáñenme. Vamos a tomar este tiempo. Es bien importante. Nadie se desconecte, nadie esté, de desconectarse no me refiero literal de la transmisión, sino nadie esté pensando en otra cosa. Vamos a hablar con Dios. ¿Sí? Si se anima, arrodíllese ahí en la sala donde está. No tenga pendiente. Mucha gente se arrodilla por otras cosas y juega otras cosas y brincan y cantan y hacen tantas cosas. ¿Por qué no hacer eso para Dios? Si puede, arrodíllese, si no está bien sentado. Vamos a hablar con Dios. Señor, en esta tarde o noche ya, Señor, nos da mucho sentimiento ver al apóstol Pedro, tu siervo, recordándonos de una manera tan enfática. Todo este capítulo 1 lo ha usado para transmitirnos la importancia de mantenernos en lo básico, de no olvidar lo sencillo de la vida cristiana, pero lo olvidamos porque nos llenamos de otras actividades, pero más bien lo olvidamos porque pensamos que ya lo aprendimos, que ya lo sabemos y dejamos de aprender, dejamos de seguir escudriñando, es decir, aprendiendo más y más. Dejamos de orar porque a lo mejor no hubo una petición que se contestó como esperábamos y eso nos desanimó y se dejó de orar. Hay personas que se desanimaron, ya no leen la Biblia, ya no siguen adelante. Por favor, ayúdanos, Señor, a recordar lo básico. En esta pandemia, Señor, es imprescindible poder estar conectados contigo. Mucha gente se ha preocupado por la comida, por la economía. Pero antes que la economía es estar conectados contigo. Porque si nuestro espíritu se seca, si nuestro espíritu está vacío, ¿de qué nos sirve tener alimento y trabajo y casa y carro? ¿De qué sirve? No sirve de nada, Señor. Por favor, toma nuestro corazón, Señor. En esta hora te agradecemos por este tema que nos ayuda a recordar por el camino básico, volver a la senda antigua. Tu palabra dice que preguntemos, que nos detengamos,
Allá en el Antiguo Testamento, Señor, se dijo bien claro, deténganse y pregunten por la senda antigua. Señor, porque la senda antigua es la básica, la original que conocimos, pero con el tiempo nos empezamos a llenar de conceptos equivocados, de frustraciones personales, de tristeza, de soledad, de vacío. Y eso pasa porque dejamos de buscarte, Señor. No permitas, Señor, que nos suceda eso. No permitas que alguien se quede estancado allí. Por favor, toma mi corazón, Señor. Dígale allí donde está. Señor, ayúdame a volver a lo básico. Ayúdame a tener un reinicio fresco contigo en esta noche. Ayúdame, Señor, a cada domingo darle la importancia a ir a la iglesia, a conectarme a la transmisión, a cada día tener algo que aprender y tenerlo presente de tu palabra. Leer, orar cada día, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos juntos. Gracias, gracias, Señor, por recordarnos este tema, lo básico, la cimentación, lo que nos cambió en un principio. Yo no sé por qué lo abandonamos, Señor. No sé por qué se va dejando poco a poco. Pero hoy nos llamas a volver a las bases. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos Yo estoy contento por haber compartido este tema con usted. Ya para terminar, lea conmigo este texto, por favor. Levítico 27, 30. ¿Ya lo tiene? Levítico 27, 30. Dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, diezmo significa 10%, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Bueno, ¿a qué se refiere? Nosotros no vivimos de la agricultura ya, nosotros estamos en una cadena de consumo y usted va a una tienda y ahí compra frutas y todo eso, pero equivale entonces a nuestro salario. ¿Por qué Dios pide el diezmo? Bueno, lo pide para que se sostenga el funcionamiento de una iglesia, por ejemplo. Yo tengo mi negocio y con mi negocio, aparte de ser pastor, con mi negocio, cuando yo gano algo de dinero, nos llega a trabajo, yo comparto un diezmo a la iglesia, yo doy un diezmo a la iglesia, pero yo entendí una cosa, no le das a Dios una limosna, no, le regresas a Dios el 10%. Es un concepto muy diferente. Yo siempre pensé que era una limosna, como que a Dios le avientas una moneda. Y no, después entendí que eso es algo bien feo, no es así. Dios te permite que uses el 90% en ti. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero ese 10% es un privilegio y es un mandamiento, no es una opción. Yo pensaba que era una opción. No es una opción, es un mandamiento, pero es un privilegio también. Se debe de dar también con regularidad, planificándolo y de una manera alegre. Nunca se debe de dar manipulando. Nosotros no hemos nunca manipulado. Yo nunca he manipulado diezmos en la iglesia. Repito, yo también diezmo. Yo también tengo mi negocio, mi trabajo. La verdadera dádiva comienza cuando te entregas al Señor. Pero luego dice, Señor, yo quiero ahora regresarte lo que es tuyo, aportar. Porque podemos transmitir, podemos tener reunión el domingo gracias a las personas que dan diezmo. Mire, este domingo pasado ya se sentía el calor. Se está comprando ahorita algún material para arreglar los aires, activarlos. Pero todo eso cuesta. Todo eso cuesta. Pues se va a activar uno, porque todavía no se puede activar los dos. ¿Por qué? Pues porque cuesta. No podemos ir a Home Depot y decirles, somos cristianos y necesitamos 2 Master Cool nuevos. Home Depot te va a decir, oh, me da mucha alegría, ahí están tus 2 Master Cool, pero págame 40,000 pesos y te los llevas. No, pero es que Dios nos mandó que viniéramos. No, pues Dios me mandó que me pagaras, si no te los llevas, fíjate. El diezmo es para sostener todo lo que es el edificio. Estamos comprando este edificio. El diezmo debe de ser entenderse como una inversión, no un gasto. Si usted ve el diezmo o una ofrenda como un gasto, usted no ha entendido lo que es
el amor de Dios, no ha entendido la salvación y se está perdiendo algo increíble de invertir. Mucha gente invierte en bolsas de valores y muchas cosas. Hay que aprender a invertir en el reino de los cielos. Yo soy resultado de haber invertido mi vida junto con mi esposa en aprender, en practicar, para que usted pueda recibir todo eso. Entonces, no se debe dar con tristeza, sino con gozo. ¿Ok? Dios, dígalo conmigo ahí en su casa o en su mente. Diga, Dios ama al dador alegre. Dígalo con todo su corazón. Dios ama al dador alegre. ¿Ok? Ahora, esto no se supervisa, no hacemos auditorías. Yo no sé quién diezma y quién no diezma en la iglesia, por orden mía. Yo jamás he analizado. No sé quién diezma y quién no. Ni cuánto da una persona, ni cuánto da otra. No. Porque eso es entre Dios y entre usted. Amén. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas y así vamos terminando. Señor, te damos muchas gracias porque en medio de esta pandemia, aunque ha habido desempleo, desabasto y tantas cosas difíciles, no nos ha faltado comida. Señor, ayúdanos a recordar lo básico en cuanto a nuestras finanzas como cristianos. No permita, Señor, que ahora que se van abriendo los espacios públicos nuevamente, nos llenemos de gastos y el diezmo pase a un segundo término. No permitas que suceda eso, porque, Señor, la manera en cómo manejamos nuestra cartera, nuestras finanzas, demuestra mucho quién es nuestra prioridad. Gracias porque no nos ha faltado nada. Hasta aquí tú nos has suplido todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues aquí están los datos de diezmos y ofrendas. Usted ya los conoce. Y pues bueno, yo me despido, terminamos. Estoy muy contento de haber compartido todo esto con usted. Vamos a orar. ¿Me acompaña? Muy bien. Señor, gracias por este día en que hemos compartido este tema. Gracias por estos versículos, por esta enseñanza. Gracias por estos momentos. Bendice, por favor, Señor, los grupos vida que ahorita vamos a tener. Señor, y pues bendice la reunión del próximo domingo a las 11 de la mañana. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén. Muy bien, estamos despedidos. Dios los bendiga, los queremos mucho. Un abrazo. Nos vemos el domingo.